Bienvenidos. El Ministerio de Cultura les da la bienvenida a este panel denominado Los museos en la difusión del conocimiento histórico, hoy día 13 de enero 2021. Museos en la difusión del conocimiento histórico, hoy día. Esto en ocasión del Día Nacional del Historiador. Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Historia y Geografía, presenta el panel titulado, repito, Los museos a la difusión del conocimiento histórico, ya que el Ministerio de Cultura conmemora a través de la Academia Dominicana de la Historia el Día Nacional del Historiador, fecha en que se celebra el natalicio de José Gabriel García, considerado padre de la historia dominicana. Mediante el decreto número 562-20 emitido por el Poder Ejecutivo, se declara el 13 de enero de cada año como Día Nacional del Historiador. En tal ocasión, el Ministerio de Cultura y la Academia Dominicana de la Historia propician rendir homenaje al padre de la historia dominicana, José Gabriel García, en su fecha natalicia, y al mismo tiempo extender un saludo a todos los profesionales y demás estudiosos que trabajan seriamente en el rescate de nuestra historia nacional. Por supuesto, contamos con grandes panelistas que nos acompañan en el día de hoy y presentamos de inmediato las palabras de bienvenida a cargo de quien preside este evento, la ministra de Cultura, profesora Carmen Heredia. Desde el Ministerio de Cultura, junto a la Academia Dominicana de la Historia, felicitamos a los inquisidores del pasado, aquellos que con su excelente labor construyen y conservan la memoria colectiva de nuestro país. Sin ustedes, los historiadores, la cultura no trascendería de generación en generación. Agradezco al señor presidente Luis Abinader por reconocer y decretar este día tan importante, dedicado a los que rescatan y comparten la historia de nuestra querida República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias a la ministra y gracias al personal técnico por arreglar ese impasse tecnológico. Bueno, de inmediato entonces le cedemos el momento para una intervención a nuestro viceministro de Patrimonio Cultural, el señor Gamal Michelén, quien estará hablando sobre el arte como relator de la memoria. Antes de eso, quisiera compartir con ustedes una reseña sobre el mismo señor Michelén. Graduado de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, hizo un doctorado en Humanidades en la Universidad de Sevilla. Actualmente es viceministro de Patrimonio Cultural, conferencista, profesor universitario por más de 30 años, impartiendo entre otras materias historia de arte y arquitectura. Ha impartido clases en Nueva York y Bogotá, ha ofrecido conferencias en la ciudad de Panamá, San José de Costa Rica, San Juan, Puerto Rico, La Habana y la República Dominicana. Es miembro de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, filial de la AICA, que también tiene sede en París. Esto fue en el 2015 y 2018. Vicepresidente de Ópera de las Américas, decano de la Facultad de la Universidad OIM, miembro fundador de la Fundación Edwin Walter Pond y autor y coautor de libros como 60 años edificados, Memoria de Construcción de la Nación, y restauró la iglesia de la Santa Cruz del Ceibo, así como el del Centro Cultural Banreservas. Y por supuesto es miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia. Es mucho más amplio su reseña en su hoja de vida, pero esto es lo que nos compete en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, don Gamal. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mejor que lo dejes ahí porque eso es signo de vejez, tener tantas cosas. Quiero empezar coincidiendo con la ministra en el punto de elogiar el decreto por un acto de justicia a los historiadores y a José Gabriel García, porque le voy a decir algo. Escribí algo en el Instagram de Cultura diciendo que en una especie de regla de tres, Heródoto, como quieran decirlo, de Halicarnaso, es a la historia universal lo que José Gabriel García es a la historia dominicana. Es un personaje importante y se le hace justicia, porque imagínense, tenemos que exaltar nuestros valores. Yo no pensaba citar algo que le mencioné a ustedes tras bastidores, pero lo voy a hacer, me la voy a jugar. Pero quiero decirle algo, yo tengo un respeto muy grande por los historiadores.
lo único que yo voy a hacer una diferenciación, no por defender lo que a mí me apasiona, que es el arte y la arquitectura, no por hacer una apología de eso, sino que yo creo, lo digo porque he tenido discusiones con el historiador Frío, el individuo que se dedica a relatar hechos históricos. El mismo Heródoto es interesante porque hay una cita que él hace. Recuerden, señores, que el historiador no es testigo ocular de todo lo que pasa. Él trata de buscar la fuente más fidedigna o más cercana al hecho y menos prejuiciada. Él dice, me veo compelido a escribir lo que muchos me han contado. No quiere decir que todo yo lo crea, ni que todo sea verdad. Esa cita es de Heródoto. Tú no puedes garantizar que todo en la historia es verdad. Y les había citado tras bambalinas a un irreverente que yo lo considero genial. La única pena es que estos genios, él sabía que era un genio. Y eso es un problema porque era muy arrogante. Oscar Wilde, incluso recuerdo una entrevista que le hizo una periodista y él dijo, yo no creo en la humildad de los genios. Cuando un genio parece humilde es una pose. Por ejemplo, yo no puedo ser humilde. O sea, fíjense el grado que él tenía para eso. Oscar Wilde decía que nuestro único deber con la historia es escribirla de nuevo. Exagerado, injusto, incierto. Pero yo sé lo que él quiere decir en el trasfondo. Lo que pasa es que al que le gusta escandalizar usa frases hiperbólicas, siempre. Entonces, miren a qué punto yo voy a llegar. Cuando un niño nace, el niño no nace ni hablando, ni nace escribiendo, ni nace leyendo. Él sí piensa. Él piensa en ideas. Entonces, tú le llevas un regalo, él no sabe hablar, que quizá a veces lo que le llama más la atención es la envoltura del regalo, pero él no tiene que pensar de que voy a tomar con la mano el regalo. Para tomarlo, él lo toma y punto. Porque la idea es mucho más ágil y más rápida que la palabra. Aprendemos luego a hablar y nos atrapamos nosotros mismos hasta pensando en estireo. Cualquiera le dice a fulano, no, mejor no se lo digo. Tú no tienes que pensar en palabras, tú puedes pensar en una idea que es inmediata e instantánea. Por cierto, tengo ahí atrás, lo pensé ahora, una escultura del pensador, que yo tengo una debilidad por él, porque ese personaje está tenso en todo el cuerpo, como lo esculpe Augusto Rodin, que si han visto varios, no se preocupen, es que él hizo varios, porque la gente dice, no, eso está en el medio de Nueva York, no, eso está en el 12, sí, está en muchos sitios. ¿Saben por qué está tenso el pensador? Porque pensar es un trabajo. Y es una pena que nuestras universidades se ocupan mucho, hasta lo dicen a veces en francés, del savoir-faire, para coger más estilo, el saber hacer. Lo más importante es saber pensar. Y tenga cuidado con estos aparaticos que nos están ayudando a pensar menos, porque nos lo están resolviendo todo. Antes por lo menos no memorizaba números telefónicos. Déjame retomar el tema, que me fui en un inciso. Señores, yo voy a hacer una relación, porque yo digo que el arte, en cierto sentido, es más tangible como relator de la memoria, como cronista del pasado. Yo nunca uso el término que está en todos los libros, arte prehistórico, porque lo veo absurdo. Todo el que hizo arte hizo historia, porque dejó un registro que puede ser analizado. Fíjense lo elocuente que es una grafía. Voy a poner un ejemplo de una pieza que está en el Louvre. El Louvre para mí, oye, me estoy entusiasmando, no crean, no me voy a pasar de tiempo. El Louvre para mí es, en el contexto enciclopédico y pedagógico, el museo más importante del mundo. En el contexto enciclopédico. El Prado es una extraordinaria pinacoteca, pero con obras compradas al capricho de reyes. Tú puedes ver la historia de la humanidad en el Louvre. Yo creo que el Louvre tiene más arte egipcio que en Egipto. Entonces hay una pieza que se llama el Código de Hammurabi, que es una piedra en diorita negra. Diorita es una piedra muy durita, por cierto, porque es una piedra pedernal. Debajo hay casi 300 leyes escritas en arcadio, en escritura cuneiforme. Eso es escritura. Eso es un registro escrito. Porque en lo que se basa el término prehistoria es que no había escritura en ese momento. Es que no tenía que haberla. Y sobre esas escrituras hay una grafía donde el dios Shamash le está entregando a Hammurabi la ley. Y yo les digo a ustedes que tan elocuente es el texto como el dibujo. ¿Qué te dice a ti un dibujo donde el dios le está entregando al rey la ley? Señores, esta ley es divina, eso está claro. Es un mensaje de poder que se hace con un gráfico. No se escribe. ¿Y a quién le dio esa palabra sagrada? A mí, que soy que la administro. Yo represento a Dios en la tierra. Es un mensaje poderoso que habla del poder a la vez. Y les voy a decir algo. Yo sí creo, sin llegar al extremo de Oscar Wilde,
que la historia debe estar muy contaminada en muchos casos. Miren, yo he leído 2 veces en 2 textos diferentes algo que yo no lo creo, punto. La segunda esposa de Enrique VIII fue Ana Bolena. Él la acusa de adulterio, probablemente siendo inocente. Bueno, el mismo caso, señores, de Pompeya con Julio César, otro inciso mío. A Pompeya se rumora que era adúltera, la esposa de Julio César. Lo que pasa es que Julio César tenía interés personal de casarse con Calpurnia, que Calpurnia es, señores, las cosas de los romanos, el 15 de marzo del 44, fecha en que asesinan a César en el Senado. Calpurnia tiene un mal sueño, que vio sangre en el Senado y le dice: no vayas al Senado. El romano era muy supersticioso. Cuando ustedes leen la Biblia y ven que Pilato está juzgando a Cristo, pasa algo insólito, que la gente lo lee rápido. Hoy la mujer de Pilato no le mandó un papelito que no condene a ese hombre. No tenga que ver con él porque tuve un mal sueño. Tenían esa cábala con los sueños. Tú vas a interrumpir una causa judicial porque tú tuviste un sueño. Calpurnia se lo dice, además de un pitonizo que le decía todo marzo, le decía: César, cuídate de los idus de marzo. Los idus eran el 15. Ese día asesinan a César. Yo le decía a ustedes hace rato, hace unas horas, que es bueno que los políticos, los que se entrenan en las cosas públicas, lean historias romanas. Miren, esa vida paralela de Plutarco no tiene desperdicio. Él tiene una cita que parece una mexicanada, que a mí me encanta, y es una cita brillante, para que ustedes vean cómo se escribe la historia. Dice: a César le dieron 23 puñaladas, solo una fue de muerte. Pero eso parece una película mexicana. Le dieron 23 puñaladas. Ahora, ¿saben lo inteligente de esa cita? Los que mataron a César no eran asesinos, eran políticos. No sabían matar. Esa es la esencia de la cita. Porque a la historia hay que descifrarla inclusive y sacarle lo que tiene dentro para hacerla más dinámica, si no nos aburre. Empezaron a dar puñaladas como los locos en el hombro. No sabían matar, eran políticos. La cita es pertinente. Vuelvo a Ana Bolena, que me salí de ella, la pobre. Ana Bolena es condenada a ser decapitada. Hoy yo leí en un libro que ella le dijo al verdugo: dile al rey que muchas gracias, que muchas gracias. Él siempre fue un caballero conmigo, siempre fue generoso. Yo fui una sencilla mujer, él me hizo marquesa. De marquesa me hizo reina. Oye, qué linda cita. Y ya no pudiendo darme un honor más grande, me manda al cielo la presencia de Dios. Precioso. Ahora, ¿ustedes creen que una mujer que le van a cortar la cabeza se pone en poesía? Yo creo que no. Otro detalle, ¿qué es lo que es un verdugo? Un verdugo es un tipo que su oficio es cortar cabeza. Y como toda la gente se siente orgulloso de lo que hace, a lo mejor él llega a su casa, tiene un niño de 13 años, le dice: oye, le di un golpe hoy, que eso fue un golpe frío, cayó seguida rodando la cabeza. Quizá ese monstruo, entonces ese monstruo se sensibiliza con estas bellas palabras. Y no sé cómo llegó a la historia, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo llegó a la historia? Parece que él cogió la... Dame un segundo, no te voy a matar ahora. Señor, ¿alguien tiene un lápiz para yo escribir lo que ella acaba de decir? Pues, ¿cómo eso llega a la historia? La historia está llena de citas famosas de gente antes de morir, que fácilmente fueron inventadas. ¿Saben por qué? Porque todos reeditamos la historia de los pueblos. Los pueblos, para sobrevivir, reeditan su memoria. Es más, cuando nosotros contamos un hecho que nos pasó, tú no has visto leones contando: me iban a atracar y yo le dije cuidado y saqué un puñal. O sea, son leones. Eso no fue así que pasó. Esa es la manera como tú la cuentas. Por eso es que García Márquez dice: nuestra vida no es la que vivimos, nuestra vida es la que recordamos. Pero tampoco es la que recordamos, sino la que recordamos cuando la contamos. Al final, la vida de uno es la que uno cuenta que es su vida. Nuestra vida es una narración, una crónica, y la historia es eso. No estoy demeritando la historia, por Dios, que yo amo la historia y respeto a los historiadores, pero el historiador tiene que tener mucho rigor científico. Ahora, en el arte está ahí. Tú tomas los alineamientos, por ejemplo, los de Karnak. Ahí hay, qué sé yo, como 1100 menires. El menir es una... yo creo que la piedra de Anacaones, San Juan de la Maguana, era un menir. Es un símbolo fálico. Es un falo que se ponía vertical, no como la tienen en San Juan recostada. Eso iba en manera vertical. Y estos alineamientos son fantásticos, perfectos. Eso es arte prehistórico. No, eso es un arte con inteligencia. No sé cuántos de nosotros conocemos el cromlech, que significa corona de piedra en bretón. El cromlech de Stonehenge en Inglaterra, que está a 13 kilómetros de Salisbury. Señores, eso es perfecto. ¿Cómo subieron esas piedras que pesan toneladas para hacer un pórtico circular, como se hace en la cueva de Menga en Antequera? Y tú me vas a decir que eso es arte prehistórico.
Entonces, yo lo que les quiero decir con esto es, señores, la historia del arte es un cronista del pasado, un cronista de la memoria. Mira, tengo que ir aterrizando ya. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que aporta el arte y la arquitectura como relator. Ustedes toman, si tú me dijeras que diferenciaron los griegos de los romanos, yo lo hacía con los estudiantes de una forma muy sencilla. Yo les decía, el griego era un individuo capaz de escribir las 100 razones por las cuales existe una silla. El romano hacía 100 sillas y no escribía nada. O sea, era más práctico. Por eso lograron un imperio más poderoso. Fíjense que los griegos eran tan malos en la parte práctica de la vida porque lo de ellos era idealizarlo todo. En arquitectura, por ejemplo, el Partenón de Atenas, que increíblemente ya Fidias conocía el número pi, un número que es irracional y es el número de Dios. Está en las constelaciones, está en las rosas, está en una piña. Esa espiral áurea que es perfecta sale con el número pi, un número que no cabe en una calculadora porque no se acaba. Es un número absurdo, ilógico. 3.14, 159, 26, 53. No puedo seguir, no se acaba. Pero es un número clave en la pintura y en la arquitectura y él lo usa en el Partenón. El Partenón es perfecto en proporciones, muy malo en escala. ¿Cuál es la diferencia entre escala y proporción? Yo sé que todos la sabemos. La escala te compara una cosa con la otra. La proporción, las partes dentro del mismo todo. O sea, ahí que una gente dice, tú eres orejón, claro, porque en proporción de tu propio cuerpo hay algo que no cuadra. De hecho, le voy a decir algo estético ya. Lo que la gente recuerda a nuestros rostros, no por lo perfecto que es, sino por los defectos, por lo que rompe el canon. Fíjense que la gente que desbarata el canon con su cara son fáciles de recordar, muy fáciles. Lo que rompe el canon, la boca de Paloma Picasso es lo que más llama la atención de ella, porque rompe el canon. Esta es una mujer con una boca que para decir 12 puede decir 6 con la mano en el medio y tú lo sumas. Es una cosa fantástica. Y ustedes se ponen a ver en el devenir de la historia, ya rápidamente aterrizando. Cada época es descrita por su arquitectura, miren, o por su arte. Comparar el Renacimiento y el Barroco solo basta con tomar dos esculturas. El David de Miguel Ángel, una piedra tan impresionantemente grande que usó ese genio, que hubo que traerla en barco por el río Arno y subirla por el Ponte Vecchio en Florencia para que él pudiera trabajarla, pues no había manera de traerla. El Ponte Vecchio le encanta a las mujeres porque hay que vender prenda y cosas, el Puente Viejo, ¿verdad? Y tú comparas el David de Miguel Ángel que está estudiando a Goliat, pero no lo va a matar. Tiene el ceño fruncido, lo estáis analizando para matarlo. El de Bernini, que es barroco, está a un segundo de matarlo. Aprieta la boca tanto el de Bernini que casi se la desaparece. Los pies se le salen de la base de la escultura. Es esa violencia del barroco. Y así ustedes toman las iglesias románicas. El románico fue una época oscura, una era feudal, donde tú trabajabas para un señor feudal que nunca ibas a conocer. La iglesia es oscura, los curas no permitían color en los vitrales, eran grises. Una cosa tenebrosa son esas iglesias. Pero viene el gótico, donde surgen las universidades, y ya cualquiera que se fajaba a estudiar y se hacía médico podía alcanzar prestigio sin ser noble, sin necesidad de apellido. ¿Y qué manifiesta el gótico en la iglesia? Alegría de vivir, esa luz que entra por las catedrales góticas, por sus rosetones, por esos vitrales magníficos. ¿Qué es el Renacimiento? Otra réplica de la cultura greco-romana, sobriedad. El Renacimiento, porque hay una película de James Dean, yo creo que cuando se hizo yo no había nacido, pero yo la vi, Rebelde sin causa. La humanidad es una rebelde sin causa. De lo cerrado a lo abierto, del gótico a lo cerrado, Renacimiento, del Renacimiento a lo abierto, barroco, y más aún rococó, que viene de roquel y coquel, que se deriva de los arrecifes, de las rocas y las conchas marinas. Y después del rococó, el neoclásico de nuevo. Y después del neoclásico, el romántico, Víctor Hugo, Goethe, que escribe Fausto. Víctor Hugo es mi favorito, eso es un monstruo, un gigante. Y para aterrizar finalmente de verdad, miren cómo el arte del siglo XX nos describe el siglo XX, sin que el pintor diga que lo está describiendo. ¿Por qué Picasso deforma? Le voy a aclarar algo, porque no es una crítica a lo que voy a decir. Las señoritas de Aviñón o la Damoiselle de Aviñón es la pintura más importante del siglo XX para mí. No la mejor, yo digo la más relevante. Son 5 horrorosas mujeres, las más feas quizás del arte occidental.
las señoritas de Aviñón, que ninguna era señorita, eran prostitutas, ni eran de Aviñón tampoco, eran de la calle Aviño, que es como la bolita del mundo donde se paraban la muchachona a llamar gente. Lo que pasa es que Picasso compraba y muchos pinceles en una tienda que había y se inspiró en eso. Fíjense que están con las piernas abiertas. Lo que pasa es que Picasso logra meter la cuarta dimensión en la pintura, que es el tiempo, rompiendo el esquema renacentista de 3 dimensiones. Ahora, ¿a qué obedece el arte del siglo XX, señores? El siglo XX trastornó, ya llega el XX, y ya voy a terminar en lo de constructivistas arquitectos. El siglo XX se va a caracterizar, lo escribirán algún día, porque trastornó todo el esquema de realidad nuestro, o de esa cosa que llamamos realidad. Es la época de Freud. Sigmund Freud te dice nos dice que no somos lo que aparentamos ser. ¿Qué es Mafalda de Quino? Mafalda es una niña que por su corta edad no ha aprendido como nosotros, que somos expertos, la hipocresía. Por eso hipocresía es el ser humano tras la máscara, vivimos tras la máscara. Esa máscara que dice Gibran, el poeta árabe, que cuando tú te vuelves loco, lo que te han hecho es que te han robado tus máscaras y te vuelves sincero. Señores, no que se pongan locos. Mafalda va con su papá y se encuentra con un amigo del papá. Y el papá, ¡ay, qué niña tan linda! Y tú haces tu tarea en el colegio y dices, sí, señor, y usted le paga los impuestos al gobierno. Y el papá se pone nervioso. Ustedes no saben que la niña tiene razón. Lo que pasa es que el niño se parece a un loco. El niño no piensa mucho lo que dice. Por eso Serrat le llama a los locos bajitos a los niños. Entonces, Freud dice que hay un mundo subconsciente. Einstein dice que el espacio no es infinito, que es una realidad curvilínea. Eso nunca se había discutido antes. Y que el tiempo es relativo. Qué bello, lo dijo él a una señora que lo cuestionó. Le dijo, mire señora, 2 minutos sentados sobre carbón encendido son mucho más largos que 2 horas hablando con la mujer que tú amas. Verídico, 2 minutos sobre un tizón caliente son más largos. El tiempo es relativo, el espacio no es infinito. Jean-Paul Sartre, la vida no tiene sentido. Bertrand Russell, que las matemáticas no son una ciencia exacta. Ese esquema de realidad se rompe y se rompe en el arte. El arte lo que hace es explicar su tiempo, como dice Kandinsky. La obra de arte es hija de su tiempo. ¿Por qué? Nosotros estamos viviendo una época difícil para el arte. Cada vez que lo digo me caen los jóvenes arriba. Y miren, no es que yo no creo en el arte contemporáneo, pero un banano con 2 tapes no puede valer $200,000, me indigna. Yo creo que hay un problema de locura en el arte ahora mismo. Estamos con un desasosiego tremendo. Marina Abramovic, líder de muchos jóvenes, oye, me van a masacrar después que diga esto, se sienta en una mesa en el MoMA 8 horas y se le pone un tipo al frente y se miran y no se miran y se miran. Yo tengo que ver en el artista lo que yo no tengo porque yo no lo soy. Yo tengo que ver un rigor. Él es artista, es bailarín, es teatrista, pero se ve que tiene una disciplina de trabajo. Él tiene una capacidad, él tiene un saber hacer y saber pensar. Ah, no, ahora todo está bien. Yo vi una entrevista a un joven saliendo del MoMA después de ver a Abramovic. Y él dijo, mira, yo no sé mucho de arte. Un joven. Pero aquí iba a venir un loco un día con una pistola y al azar va a matar a una gente y va a decir, es arte. O sea, estamos en una situación difícil. Y a eso obedece nuestro arte ahora. Todas estas confusiones mentales, toda esta situación emocional, emotiva, toda esta pérdida del equilibrio se transfiere al arte. Se transfiere definitivamente al arte. Y yo le voy a decir algo, porque debe haber jóvenes escuchándome. No es que yo no creo en el arte contemporáneo, pero a mí personalmente, yo nunca me he sentido conmovido por una obra contemporánea. Oigan la palabra. Estoy hablando de emoción estética. Estoy hablando de ese éxtasis de Santa Teresa que te hace llorar. Que hay salones de la Alhambra que tú entras y se te pone la piel de gallina. Lo que llaman el síndrome de Stendhal cuando entra a una iglesia en Florencia y le temblaron tanto los pies que él pensó que se iba a desmayar. Esa emoción te la producen muchas obras del pasado. Quizá a ustedes le emociona el guineo, ¿no? Yo creo que no, lo estoy diciendo, estoy siendo cínico. Pero realmente la obra de arte explica su tiempo, finalmente. ¿Qué quiero decir con esto? A los historiadores, yo respeto a los historiadores, pero hay que respetar a los historiadores del arte. El arte en el devenir de los siglos, desde las pinturas rupestres en las cavernas en la zona franco-cantábrica, hasta esta obra de constructivista genial y magistral de un Frank Gehry, de Zaha Hadid, de Peter Eisenman, de Ren Koolhaas, que son genios, porque son genios. Tú sabes lo que se hace con el Jaén de Bilbao sin aristas. No tiene todo es curvo y en titanio. Hay que tener una cabeza demasiado bien puesta.
pero cada obra explica su tiempo. Y es todo lo que he querido decir. Entonces, respetemos el arte como un cronista del pasado, como un megáfono que nos cuenta la historia, un megáfono poderoso. Aquí termino esta disertación, espero no haberme pasado de tiempo porque me distraje tanto hablando que no miraba el reloj. Gracias. Muchísimas gracias, don Gamal Michelén, actual viceministro de Patrimonio Cultural, con su ponencia El arte como relator de la memoria. Muchísimas gracias, súper enriquecedor y edificante, como siempre. Bueno, pasamos a continuación para presentar nuestra primera panelista, doña Reina Rosario, y por supuesto le damos la bienvenida, agradecemos su participación y leo una breve reseña también de ella. Es doctora en Historia de Centroamérica y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Realizó una licenciatura en Historia y una maestría en Antropología Cultural en la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, antigua Unión Soviética. Es autora de los siguientes libros: Identidades de la población de origen jamaiquino en el Caribe costarricense, Raíces de la identidad dominicana, desde Bonao, las luchas exitosas de Aniana Vargas, y Aportes de Abigail Mejía a la historiografía dominicana, una feminista volando alto con las alas de Clio. Es miembro nacional correspondiente de la Academia Dominicana de Historia. Además, es docente investigadora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue directora del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y de la revista Ecos. Actualmente directora del Museo Nacional de Historia y Geografía de la República Dominicana. Bienvenida, doña Reina Rosario. Buenas tardes a todos. Desde el Museo Nacional de Historia y Geografía nos unimos a todos y a todas las dominicanas amantes de Clio para celebrar por primera vez en nuestro país el Día Nacional del Historiador y de la Historiadora. Saludamos esta iniciativa de la Academia Dominicana de la Historia y la rápida acogida del gobierno actual para hacer realidad este día. Nos parece justo y necesario que se dedique un día para lo que es la reflexión del quehacer histórico en nuestro país. Para celebrar este día hemos organizado este panel titulado Los museos en la difusión del conocimiento histórico. El objetivo de este panel es reflexionar sobre la importancia de los museos en la difusión del conocimiento histórico y cómo estos contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional y también a la calidad de la educación dominicana. En esta breve intervención me limitaré a tocar 3 aspectos solamente, que servirán de base al tema central de este panel. En primer lugar, quiero aprovechar para destacar la importancia de la historiografía de José Gabriel García. En segundo lugar, hablar de lo que fue la lucha de Narciso Alberti Bosch y de Abigail Mejía por conformar lo que fue el Museo Nacional. Y en tercer lugar, referirme brevemente a lo que es el reto que tenemos por delante, que es el de refundar el Museo Nacional de Historia y Geografía para que éste complemente y que fortalezca lo que es la enseñanza de la historia en nuestro país. Inicio hablando de lo que es la obra de ese gran dominicano que fue José Gabriel García. Y nos llena de satisfacción que se escogiera un día como hoy, 13 de enero, para celebrar el Día del Historiador y de la Historiadora Dominicana. Hoy que se cumplen 187 años de su natalicio. Él es considerado el padre de la historiografía dominicana y para hablar de él hay que preguntarse, ¿quién fue? ¿Cuáles fueron los méritos de sus obras para que se le llame el padre de la historiografía? 2 facetas de su vida me van a facilitar responder esto. Este dominicano que nació en el 1834 ingresó al ejército muy joven
y se caracterizó por un patriotismo radical. Y esto le llevó a que los enemigos de las luchas independentistas de ese momento lo apresaran. Y tuvo que salir del país en el 1955 y vivir exiliado 5 años en Venezuela. A su regreso, se estaba tramando lo que fue la anexión a España y nuevamente él protesta y se une a la defensa de nuestra república y la Gándara lo toma prisionero de guerra. Y allí estuvo hasta el último día de la Guerra de Restauración, cuando las tropas dominicanas vencen al gobierno anexionista y salen de la República Dominicana. Solo en ese momento él fue canjeado como prisionero de guerra en Puerto Plata en el 1865. Con estas dos narraciones que le he hecho de estos episodios, nosotros podemos asegurar que José Gabriel García fue un patriota que ayudó a forjar la independencia nuestra. Y también fue un luchador anticolonial por enfrentar permanentemente lo que fue el gobierno de la anexión. Luego, este hombre hace su gran aporte desde lo que fueron sus investigaciones históricas. Son docenas de obras que no voy a nombrar, pero sí voy a nombrar lo que fue su compendio de historia de Santo Domingo, que fue la más valiosa de todas sus obras. Porque con esta obra nace lo que es la historia moderna dominicana. La escribió en 4 tomos, en un tiempo donde había realmente poca fuente escrita, es decir, que se basó en muchas investigaciones propias y logró reconstruir nuestra historia moderna. Si nos preguntásemos, ¿qué tiene de particular la obra de José Gabriel García? Yo respondería rápidamente que tiene algo muy escaso en otras obras históricas, y es que brilla en toda su obra el apego a la verdad y el esfuerzo por lograr, eso es imposible, pero un esfuerzo real por lograr la objetividad narrativa. Así este hombre logró reconstruir nuestra historia, que como dijo Gamal hace un momento, citando a White, cierto, hay que reescribir la historia. Hay que reescribirla porque la historia que nosotros conocemos es la historia de la mitad de la población. No están las mujeres. Entonces es un mandato del momento histórico que tengamos que reconstruir para hacerla completa, para integrar esa mitad de la humanidad que se ha quedado sin historia. En este maravilloso dominicano que tiene esas facetas de patriota y de investigador innato, entregado, uno puede leer fascinantes debates, sobre todo esa polémica que a mí me cautivó, que es la polémica de 1889 con Manuel de Jesús Galván, donde el mejor historiador dominicano polemiza con el mejor escritor de esos momentos. Aquello es digno de ser leído, porque cada uno fija su posición con respeto al otro, con fuentes históricas, con firmeza, con amabilidad. Y a veces yo digo, wow, si pudieran los políticos mínimamente parecerse a estos dos personajes que solo defienden sus ideas, sus principios y las sustentan en documentación. En este historiador tiene
un gran valor el esfuerzo que él hizo por aplicar métodos científicos en todas sus investigaciones. Su patriotismo, como le digo, está a toda prueba. Y su valentía para defender sus posiciones, ya le acabo de recomendar leerse ese debate de 1889, esa controversia entre esos dos grandes. Es interesante saber también que quien bautizó a José Gabriel García como padre de la historiografía dominicana fue otro historiador, también grande, Américo Lugo, quien escribió de José Gabriel García esto, y cito, dice: el más venerable de los dominicanos vivos y una de las glorias más puras y ciertas de la República. Que diga eso un contemporáneo, un historiador también con mucho valor, para que ustedes vean si tuvo valor. Le dijo no a Trujillo cuando Trujillo le pidió escribir la historia. Le dijo: mi pluma no tiene precio. ¿Sí? Otro gran dominicano como Pedro Enríquez Ureña, que escribió sobre José Gabriel García, cito: patriota intransigente e historiador fecundo y pacientísimo, y primero en tratar de abarcar todo el pasado y presente cercano en una obra de carácter nacional. Por todo esto, pienso que ha sido un verdadero acierto que el Día Nacional del Historiador y la Historiadora sea en homenaje de este gran patriota e historiador. Yo sé que ustedes también están de acuerdo conmigo en eso. Ahora paso brevemente a hablar un poco de lo que fue la lucha del doctor Narciso Alberti Bosch y Abigail Mejía para conformar el Museo Nacional. Porque para hablar del Museo Nacional de Historia y Geografía tenemos como que irnos a los antecedentes. Entonces los antecedentes nos llevan al Museo Nacional y el Museo Nacional nos lleva a estos dos personajes. Así es la historia de fascinante. Nos va adentrando. Empezamos buscando una información y seguimos. Yo creo que no hay otra profesión que atrape más a uno que la historia, porque todo absolutamente tiene historia, porque tiene una causa del hecho anterior. Entonces así nos vamos en este momento a ver rápidamente cómo fue fundado el Museo Nacional, donde jugó un papel muy grande ese doctor Narciso Alberti Bosch, que fue el pionero de los estudios arqueológicos en la República Dominicana y también del arte rupestre de nuestra isla. Y Abigail, que fue una pionera en museografía. Abigail fue una mujer, una de las poquísimas ilustradas que tenemos en nuestra historia, que la conocemos como escritora, como poeta, como feminista de vanguardia, como fotógrafa, como museógrafa, pero poca gente sabe que también fue una historiadora formada, curtida en el oficio, una historiadora que ganó premios importantes en la Academia Dominicana de la Historia y la primera mujer que fue miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, que funcionaba al más alto nivel en este país. ¿Sí? Entonces, esta mujer, que cuando tenía 13 años se fue a España, vivió 17 años, se formó escritora, había escrito varias novelas, sobre todo Sueña Pilarín, y estaba en lo mejor de su desarrollo profesional, decidió venir a su patria y trabajar aquí. Y en el 1925 fija residencia en la República Dominicana y ahí empieza una lucha
que nosotros podemos seguir y rastrear en toda la prensa nacional de ese momento, que fue la lucha por un museo nacional. Fueron docenas de artículos que podemos leer donde esta mujer planteaba que en todos los países, ella había visitado muchos países europeos y americanos también, había un museo donde el pueblo conservaba y rendía valor a lo que son sus reliquias históricas, pero que aquí en nuestro país no existía y que estaban en manos de particulares y que con mucha frecuencia se les regalaban a los extranjeros o esto la raptaban y se la llevaban. Ella en esos artículos analiza magistralmente cómo los ciudadanos dominicanos ilustres y beneméritos no tenían posibilidad de impedir que pase esto. Y ella dice, solo el Estado es capaz de crear una institución y un cargo para reunir, rescatar, conservar y darle el justo lugar a la memoria de nuestra sociedad para que la conozcan los jóvenes. Entonces ella decía, es el patriotismo estatal el único que puede ocuparse y debe ocuparse del rescate de la memoria de nuestra sociedad. Fue una campaña intensa en todos los medios de prensa, revista, por ejemplo, en blanco y negro. Ella publicó un plan de museo con 6 salas. Una primera para la prehistoria y los aborígenes, una segunda para la colonización, una tercera para los padres de la patria, una cuarta de arte moderno, pinturas y esculturas dominicanas, y una cuarta, una colección de todo lo que es la historia natural nuestra, incluyendo flora y fauna, y la sexta, una biblioteca nacional. Este plan, divulgado en toda la prensa y comentado, y incluso el Listín Diario se solidarizó y se identificó con esta campaña de la creación de un museo y editorializó esta solicitud y publicó esos planes de Abigail. Y así fue que en el 1927 se creó el Museo Nacional. Y en el 1928 se nombra al doctor Narciso Alberti Bosch, Horacio Vázquez en ese momento, clasificador y ordenador del Museo Nacional. Como ya le dije, el doctor Alberti escribió, un libro titulado Apuntes para la prehistoria de Quisqueya. Y ese doctor es considerado como uno de los mayores, o el libro, su obra, de los mayores aportes para el estudio de la arqueología y de la prehistoria de nuestra isla. Otra gran mujer, ya no de esa época, sino más reciente, de la década del 80-90, llamada Reina Alfao, que de hecho me han confundido con ella. Fue una mujer que se dedicó al museo así en cuerpo y alma y editaba una página mensual de lo que era su exposición mensual, la pieza del mes. Y entonces aquí están 2 libros que ella editó. En uno de esos primeros libros de la pieza del mes, pues todo mayo casi siempre se le concede a la mujer, y se la dedicó a Abigail Mejía. Y entonces en esa pieza del mes, que era una tremenda investigación que había que hacer, donde se montaba una exposición con un guión bastante pensado y bien hecho, cuando le tocó la pieza del mes a Abigail Mejía, Reina Alfao escribió lo siguiente en su libro, que me lo facilitó Ilon Canacidi. Dice,
tan pronto como fue designada directora Abigail Mejía del Museo Nacional en el 1933, empezó a remodelar toda la planta física y logró en pocos años abrir las 6 salas. Al mismo tiempo se hicieron inventarios y llegó a publicarse por entrega un catálogo de las colecciones y los fondos documentales administrado por el museo. Dice ella, es encomiable además la recuperación de importantes piezas y documentos históricos donados y adquiridos mediante la compra para enriquecer lo que era el patrimonio del Museo Nacional, quien en reiteradas ocasiones también celebraban exposiciones internacionales y nacionales. Abigail estuvo al frente del museo hasta su muerte, que fue en el 41, cuando apenas tenía 46 años, víctima de una bacteria. Ahora quiero hablarle un poco, que esto sirva como de base para el reto de refundar el Museo Nacional de Historia y Geografía que tenemos por delante, y para que éste logre convertirse en un museo que pueda fortalecer lo que es la enseñanza de la historia en nuestro país. El Museo Nacional de Historia fue creado mediante un decreto en el 81 por el presidente Antonio Guzmán Fernández. La disposición que se tenía era de segmentar todo lo que había sido el Museo Nacional en varios museos. Y al Museo Nacional de Historia y Geografía le tocó la parte republicana, por eso es el Museo Republicano. Y el 1 de marzo de 1982 se acondicionaron lo que era el edificio que albergaba el Liceo Panamericano, y allí empezó a funcionar, abrió sus puertas, el Museo Nacional de Historia y Geografía. En ese momento, el director del museo era el maestro reconocidísimo Chito Enríquez. A la hora de abrir el museo al público, se nombró como director al licenciado José Chescheco, que hoy es el director de nuestra Academia Dominicana de la Historia. Así se inaugura en marzo, en 1982, el Museo Nacional de Historia y Geografía. Luego de la dirección de Chescheco, se nombró como su sucesor a Pedro Julio Santiago. Y en el 1990 se nombra a la señora Vilma Benzo de Ferrer. Y en el 2004 a Héctor Luis Martínez. Y en el 2016 al 20 al licenciado Miguel de Camps. Del conjunto de directores que he mencionado, quiero destacar que en las gestiones del licenciado José Chescheco y la señora Vilma hubo un dinamismo y un activismo muy especial. Por ejemplo, en la dirección del licenciado Chescheco se editó la revista Historia y Geografía, que es la revista del museo. Salieron 2 números y que es necesario retomar en estos momentos, porque todas las cosas buenas y positivas, y sobre todo las publicaciones, pues hay que retomarla. También en la administración de doña Vilma Benson de Ferrer hubo gran dinamismo. Creo que alrededor de 8 congresos internacionales se celebraron allí, y que el Departamento de Investigación y de Difusión Cultural era bastante activo. Yo tengo la experiencia de eso porque recorrí buena parte del territorio nacional en esas excursiones históricas
que se preparaban en ese momento. Bueno, en el 2005, por cuestiones de deterioro de planta física, el museo fue cerrado. El cierre por 15 años ha sido una gran pérdida para la sociedad dominicana, pero sobre todo para la educación dominicana, porque este museo es el único que recoge la historia republicana del país y tiene la misión de facilitar la comprensión de lo que es el pueblo dominicano hoy día, permitiendo así lo que es el reconocimiento de la diversidad que nos caracteriza como dominicanos. La tarea de la presente dirección es convertir a este museo en la cara del país, de tal forma, óiganlo bien, que al término del recorrido, cada dominicano se sienta identificado y reflejado en lo que ve en el museo. En el proceso que se está llevando a cabo en la institución, no solo estamos tomando en cuenta que debemos adquirir, conservar, investigar, comunicar y exponer el patrimonio republicano nuestro, sino que tendrá un interés especial en que cada actividad nuestra tenga fines educativos con rigor científico y de forma lúdica. Este museo jugará un papel primordial dentro del aprendizaje de la historia, ya que tiene el compromiso de educar al pueblo dominicano en lo que es nuestra historia republicana, es decir, nuestra vida adulto como país, nuestra etapa republicana. Por eso, el logro del museo en su etapa de refundación estará centrado en los servicios educativos que puedan brindar dentro de nuestra institución. Los requisitos pedagógicos y museográficos demandan de personas que tengan una alta calificación en esa área, pero que también guarden una estrecha relación con el sistema educativo dominicano, que conozcan los programas de historia del MINER, los programas vigentes, para que el museo sirva de complemento en la enseñanza, para que nuestros maestros encuentren, como debe ser en los museos, un complemento en lo que es el aprendizaje de nuestra historia. Solo de esta forma nosotros estaremos cumpliendo esa labor educativa. Y por otra parte, debo decirle que en los momentos actuales el museo está en cuidados intensivos. No solo medio país, sino también el museo. Desde que estamos en la dirección de esta institución, hemos hecho ingentes esfuerzos para resolver problemas elementales que aún están pendientes y que son imprescindible para allanar el camino que permita abrir nuestras puertas lo más rápido posible. Hoy, a casi 100 años de distancia, estamos en una situación muy parecida a la que vivió el doctor Narciso Alberti Bosch, fundador del Museo Nacional, en ese lejano 1927 que les comentaba, y Abigail Mejía, su primera directora, cuando inició una campaña en la prensa nacional apelando al patriotismo del Estado para la fundación del museo. El Museo Nacional de Historia y Geografía necesita o no necesita de grandiosas inversiones. Es una inversión pequeña. Sin embargo, enorme por su contenido patriótico, cultural y trascendente. Para este 2021 que recién inicia, el cambio debe llegar al Museo Nacional de Historia y Geografía. Y tenemos la seguridad de que el Estado mostrará su patriotismo dotando a la sociedad dominicana del museo republicano que demandan los tiempos actuales.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. La actual directora del Museo Nacional de Historia y Geografía de la República Dominicana, la señora Reina Rosario. Muchísimas gracias, de verdad. También súper interesante toda su ponencia, titulada Los museos como complemento del proceso enseñanza-aprendizaje. Bueno, inmediatamente pasamos entonces a nuestra próxima panelista. Ella también le damos la bienvenida y se llama Quisqueya Lora. Su ponencia se denomina El Museo como Recurso de Aprendizaje de la Historia. Y también, pues, tengo que leer parte de lo que es su reseña personal. Realizó estudios de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que cursó la maestría en Historia Dominicana en el 2004-2006. Obtuvo el título de maestría en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, en la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, en el 2012. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de Historia desde el año 2016. Ha sido profesor en diversas instituciones educativas y actualmente es docente del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el Colegio Babeque Secundaria. Presidenta de la Fundación Taller Público Silvano Lora. Entre sus publicaciones podemos mencionar el libro Transición de la esclavitud al trabajo libre en Santo Domingo, el caso de Higüey, 1822 al 1827, así como diversos trabajos en obras y revistas académicas enfocados principalmente en la historia del Santo Domingo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX y las relaciones históricas con Haití. Súper interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida Quisqueya Lora, adelante. Muchas gracias. La verdad es que me siento muy honrada de poder celebrar esta primera vez del Día del Historiador y la Historiadora, sobre todo porque de alguna forma homenajear a los que se dedican a hurgar en el pasado es también homenajear la historia, esa que hacen los pueblos. Como historiadora y maestra, no tanto especialista en museos, pues en esta tarde quiero reflexionar sobre lo que entiendo han sido los museos, su enorme valor educativo y sobre lo que yo sueño que deberían ser desde el punto de vista de la historia y su enseñanza. Todas las sociedades han sentido la necesidad de preservar para la posteridad los elementos históricos que entienden relevantes por motivos diversos, algunos elevados y otros menos decorosos. La reunión, la conservación y la exhibición del patrimonio histórico y cultural constituye una estrategia básica de reafirmación identitaria. La forma en que un país crea, impulsa y protege sus museos y su patrimonio histórico dice mucho de lo que sus clases dirigentes valoran. Si esta afirmación es cierta, entonces podríamos decir que no siempre hemos quedado bien parados. En los últimos 50 años, luego de ese esfuerzo inicial que fue la fundación de la Plaza de la Cultura a inicio de los 70, no hubo realmente un nuevo ímpetu que diera vida a los museos propiamente históricos y antropológicos de la plaza. Por ejemplo, el Museo de Historia y Geografía tardó una década en ser fundado. Bueno, ya Reina más o menos explicó ese proceso que fue durante el gobierno de Guzmán que se formó, aunque se abrió en el 82. Vamos a decir que de todos los museos, siendo sinceros, pues fue el que en términos de infraestructura, conceptualización e inversión fue como el menos logrado. En general, los museos de la plaza y especialmente, vamos a decirlo, el histórico y el antropológico fueron dejados languidecer. Los éxitos tienen más que ver con ciertas personas que han logrado dar empuje e imprimir su sello personal de energía y disposición, que muy bien Reina Rosario ha mencionado, y no a una política estatal consistente y duradera. Y este ha sido uno de los grandes problemas, esa inconsistencia y esa no continuidad que se retoma en un momento y luego se pierde. Los museos y los espacios históricos, cuando se preservan, constituyen un homenaje a la cultura y a la memoria de un país. Su abandono
puede considerarse una forma de despreciar la memoria, las luchas, las herencias colectivas. Dentro de este cuadro general, el hecho de que se haya invertido casi exclusivamente en la preservación predominante de la herencia y la memoria colonial europea también es una demostración de un desprecio a otros legados fundamentales. No han recibido la debida atención aquellas herencias que no pudieron legar construcciones masivas en piedra, sino que su patrimonio es más bien un material más efímero, no monumental y en muchos casos intangible. Por ejemplo, las expresiones culturales como los congos de Villamella. Cuando las entidades estatales no los asumen, envían un mensaje colectivo de qué es importante proteger y qué es importante recordar. Estos mensajes son contundentes. Las otras herencias han quedado reducidas y en el caso específico de la herencia africana, esta ha quedado virtualmente invisibilizada. En consecuencia, una parte de lo que los dominicanos y las dominicanas son en términos culturales ha sido infravalorado y esto genera una identidad conflictuada. Amplias porciones de los dominicanos no se pueden ver reflejados en lo que se hipervalora en la sociedad dominicana. Los museos pueden ser parte del problema, pero también de la solución. Y hoy en día estamos frente a una oportunidad brillante de subsanar carencias y olvidos. Los museos tienen múltiples funciones sociales. De ellas, voy a destacar 5 que me resultan relevantes. Bueno, en primer lugar, el atractivo turístico y en consecuencia es un promotor de ingreso. Como protector y conservador de los objetos, los espacios y los relatos. Como un espacio científico que propicia la investigación y el diálogo especializado, como patrimonio de nuestra memoria colectiva para la reafirmación identitaria y como espacio pedagógico. De estas 5 funciones me voy a concentrar en la última, el museo como un espacio pedagógico para el conocimiento histórico. Los museos como sitios culturales y educativos han ido transformándose con el tiempo. Han superado esa vieja concepción del museo como un depósito de objetos viejos. Hoy en día son lugares que no solo se limitan a informar, sino que aspiran a comunicar. Y aquí estoy usando el informar como algo unidireccional, es decir, en una sola vía, y lo comunicacional como bidimensional, de doble vía. Por lo tanto, en lo comunicacional se promueve la participación y la integración del receptor, que en este caso es un visitante al museo y, en términos precisos, un estudiante o una estudiante. Un espacio museístico debe invitar al asombro, a la reflexión, a vivir experiencias significativas. Y estas son 3 aspiraciones de la enseñanza. Hoy que República Dominicana impulsa un nuevo esquema educativo basado en la evaluación de competencias, los museos pueden brindar un recurso invaluable para desarrollar esas habilidades que tanto necesitan nuestros estudiantes. Este modelo que busca que la enseñanza se enfoque más allá del resultado final, ese bendito número, esa nota, más bien lo que aspira es que se preste atención al proceso de aprendizaje, que es múltiple y complejo. Se espera que este modelo pueda contribuir a formar ciudadanos capaces de tener conocimiento factual de los hechos, pero también ser capaces de resolver problemas, pensar creativamente y todo eso en el marco del desarrollo de actitudes y valores humanos. En el ámbito de las ciencias sociales, debería aportar en la constitución de ciudadanos críticos, dispuestos a formular preguntas, trabajar en equipo y desarrollar la creatividad y la empatía para buscar soluciones. La historia, como asignatura, nos ayuda a comprender el proceso que ha llevado a nuestro pueblo a estar donde está. El estudio del pasado es también una forma de entender cómo se enfrentaron determinados problemas y retos del pasado, cómo se resolvieron o cómo aún no se han resuelto. Las experiencias pasadas, digamos que pueden servir como una especie de catálogo reflexivo. Esta vista hacia atrás, que implica la historia, de nada serviría si no es capaz de contribuir a formar
un ciudadano comprometido con su realidad. Una parte de esto se resuelve en el aula, pero fuera de ella se encuentra esa realidad que se vive y se siente, que debe ser analizada críticamente y con la que se supone los y las alumnas deben comprometerse. Por lo tanto, lo que hay y lo que pasa fuera del aula o la escuela es tan importante como lo que pasa adentro. Es en ese contexto y esta visión de la educación donde los museos pueden pasar a formar parte novedosa de la transformación educativa que queremos ver en República Dominicana. Un museo puede ser una forma innovadora de conectar a los estudiantes con una serie de temas del currículum. Por su carácter vivencial, los estudiantes pueden desarrollar una experiencia real en torno a hechos históricos pretéritos. La visualización de imágenes o objetos, junto a explicaciones fuera del aula, fuera del espacio cotidiano, de la voz usual del maestro o la maestra, motiva un nuevo interés, despierta la curiosidad, puede desarrollar sensaciones y sentimientos que facilitan la retención de información por un lado y la motivación genuina de interés por los temas históricos por el otro. Es realmente un drama que yo he experimentado como maestra. El cierto rechazo de muchos estudiantes a la materia de historia. Fuera de los que ya de por sí les gusta, porque siempre habrá una materia que nos guste más que otra, hay un tema con la forma en la que se da la clase de historia que sigue apoyándose enormemente en la memoria y la asociación de la historia con el tema de la lectura. Los estudiantes están convencidos con razón que en historia hay que leer y ya sabemos que es un tema nacional, un drama nacional, el tema de la lectura, de que los dominicanos casi no leen, no gustan de la lectura. Por lo tanto, la motivación es un tema clave para lograr conectar con un estudiantado que de entrada tiene ciertas aprensiones con la materia. Eso me pasa mucho en mis estudiantes universitarios. Entonces ahí pueden entrar fantásticamente los museos para contribuir a hacer ese clic emotivo. La capacidad de provocar y estimular el pensamiento y el interés tiene que ver con concebir la visita al museo como algo más que ver objetos viejos, perdón. La pieza sigue siendo importante, pero ya no es la fuente absoluta de la experiencia museística. Los museos deben ser sitios vivos, de constante diálogo con sus visitantes. Cada vez más los museos tienden a focalizar la atención del visitante en algunas piezas específicas, a tener menos explicaciones en las paredes y a presentar una museografía que invita a la interacción, a la inferencia y a las sensaciones. He aquí la clave de aprendizajes significativos. Frente a un medio saturado de imagen, música, video, ¿cómo se puede competir con eso? La experiencia de visitar un museo puede implicar pasar por una serie de dinámicas que permitan a los jóvenes entrar en un mundo mágico que los obligue a sentirse en alguna medida participantes de la historia, que ya no solo es visual, sino también sensorial. La museografía contribuye a eso, complementada con una serie de actividades desarrolladas por lo que yo me imagino como un dinámico personal que los acompaña en su recorrido. Esta forma de concebir el espacio museístico nos puede ayudar frente a la dura realidad de la pérdida de objetos y la escasez que quizá nos impida llenar los espacios, que ya eso se ha mencionado ahí y que es realmente la situación dolorosa actual del Museo de Historia y Geografía. Visualizo un museo moderno, creativo, atrevido, que incorpora elementos propios de la actualidad. La tecnología debe ser parte integral, pero ello no significa volcarnos a un dispendio millonario de pantallas, experiencias 4D, proyecciones y un sinfín de artilugios que a veces parecen opacar la esencia de la experiencia básica y personal que el museo quiere transmitir. Todo museo debe tener en la educación un eje fundamental de su misión. Debe estar pensado para jugar ese rol.
y más allá de la visita y el recorrido de sus salas, debe entenderse como un ente cultural que debe propiciar una serie de actividades y dinámicas diversas. Pienso que el Centro León o el Museo de la Resistencia son ejemplos exitosos del activismo que debe caracterizar un museo. En cuanto a la enseñanza de la historia, debemos entender el museo como un instrumento capaz de servir al desarrollo del juicio crítico de la sociedad. Un museo es básicamente un relato, es una historia, un cuento. El museo que visualizo debería contar con una historia pensada para todos, pero especialmente para nuestros jóvenes y niños. Deben buscarse formas novedosas y actuales de narrar la historia. Debe ser una experiencia de aprendizaje, pero sobre todo un vínculo afectivo con la historia. No pensarse como una lección de clase, sino más bien como una experiencia vital de conexión histórica, identitaria, pero sobre todo humana. El resultado debería ser despertar la inquietud, el amor por el conocimiento histórico y hacer sentir al espectador conmovido de alguna manera por la historia nacional, que también deberían sentir como suya. La idea es que vuelvan a sus casas, a su barrio, a su escuela, con algunas certezas, pero sobre todo llenos de preguntas y deseos de conocer más. Por lo tanto, la visita al museo no debería ser una experiencia definitiva y final. El museo puede contribuir a reforzar los mecanismos de comprensión e interpretación histórica. Ser un instrumento que complemente la enseñanza formal en las escuelas y liceos. Los museos tienen el deber de sistematizar una gran cantidad de datos, reducirlos a su esencia, a un espacio físico limitado, pero aún así deberían poder mostrar la riqueza y la complejidad. No pretender decirlo todo, porque en cuanto a la historia, nunca todo estará dicho. Otro eje transversal en la función del museo debería ser reforzar unos valores que entendemos deseables como sociedad, que a lo largo de sus salas sea notorio valores como el trabajo, la justicia, la lucha, el amor, la solidaridad. Entender cómo la historia está llena de esos valores, pero también cuando esos valores se han visto amenazados por la violencia, la injusticia, la intolerancia y el odio. Estas deberían ser las verdaderas enseñanzas que se desprendan del recorrido por las salas de un museo, que esperamos que sea lo que verdaderamente se logre en el Museo de Historia y Geografía. Los museos históricos tradicionalmente han construido una narrativa desde arriba, basada en el poder, en el que la política tiene una centralidad absoluta. Esta construcción invisibiliza a sectores y aspectos diversos, considerados marginales, aquellos a los que la historia tradicional ha considerado grupos y temas sin importancia, sin historia, irrelevantes. Podríamos decir que en los museos hay muchas veces una carencia de mujeres, de los esclavos, de los trabajadores, de los negros, etc. Este museo del que yo estoy visualizando debería tratar de romper con esa concepción histórica que desde hace décadas ha sido cuestionada por nuevos enfoques epistémicos. Es una necesidad replantear constantemente las perspectivas y los enfoques para adecuar las instituciones a los cambios, pero sobre todo a las necesidades cambiantes de la sociedad. Es por eso que un museo, como el Museo del Hombre, por ejemplo, con una museografía concebida para la sociedad de hace 40 años, ya no puede jugar ese papel. De la misma manera, el Museo de Historia y Geografía, que ya tiene 15 años cerrado, sin duda alguna, tiene que pensar en el nuevo público, los dominicanos, los de ahora, los que van a pasar por sus salas. La restauración o reelaboración de los museos de la plaza debería evitar el mero blanqueamiento de sus fachadas. Una institución dedicada al pasado solo podrá sobrevivir si hace una transición adecuada al siglo XXI. Estoy profundamente confiada de que ha llegado ese momento, pues solo así será capaz de servir para el desarrollo del juicio crítico de la sociedad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Escuchábamos y veíamos a la señora Quisqueya Lora, actual docente del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el Colegio Babeque Secundaria. Muchísimas gracias. Muy interesante y me puedo identificar con toda tu postura y análisis. Muchísimas gracias nueva vez. Ahora sí, pasamos entonces a nuestro tercer panelista, el señor Amaury Pérez. Agradecemos su participación y que haya esperado pacientemente ahí calladito. Gracias de verdad por estar con nosotros. Su ponencia en el día de hoy es denominada Los museos, espacios de trabajo para el historiador. Y procedo a leer parte de su reseña, hoja de vida también. Amaury Pérez es doctor en Historia de la Universidad de la Sorbona, París, Francia. Obtuvo licenciatura y maestría en Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad Católica de París. Alcanzó el título de bachiller en Osceola High School, Missouri, Estados Unidos, y en el Colegio Loyola en Santo Domingo. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Sociología y en la Escuela de Historia y Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es profesor del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido catedrático a nivel de posgrado en la UAS, Pucamaima e INTEC. Es responsable de investigación en el Museo de la Dignidad de la República Dominicana y secretario general de la Fundación Testimonio Inc. Ha publicado varios libros, entre los que se destacan La Agrupación Política 14 de Junio, El Partido Político, La Manumisión de Esclavos del Este Dominicano, desde finales del siglo XVII hasta la abolición de la esclavitud, y fue editor conjuntamente con Matías Bosch y Eliades Acosta del libro colectivo titulado Masacre, de 1937. 80 años después, Reconstruyendo la Memoria, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLASCO y de la Fundación Juan Bosch, entre otros. Muchísimas gracias. Adelante, señora Amaury Pérez. Perfecto, Mauvi, muchísimas gracias. Okay. Verdad que para mí es una alegría y un placer poder estar aquí compartiendo espacio, panel, ¿no? Con personas por quien yo siento un verdadero aprecio y además un reconocimiento en términos de nuestra admiración intelectual al trabajo que han venido desarrollando. Yo creo que nuestra ponencia puede sintetizar un poco lo que han planteado ya los expositores pues, que nos han precedido. Me refiero específicamente a Gamal Michelén, que por supuesto trabajó de manera pues bastante elocuente, ¿no? Un poco abriéndonos las perspectivas, ¿no? Y fundamentalmente pues abriéndonos la vista o la mirada hacia los museos desde el punto de vista del arte y su implicación y su inscripción dentro de la práctica museográfica. También de la maestra Reina Rosario, a quien agradezco particularmente por esta oportunidad. Yo creo que ya van varias oportunidades que ella me brinda. Esta es otra más. Pues evidentemente agradecerle por esta oportunidad de poder compartir este panel, pues valorando también lo que fueron sus palabras, tanto en el aspecto pues de la retrospectiva histórica de lo que fue la historia del Museo Nacional, que hoy es de algún modo u otro tributario, el Museo Nacional de Historia y Geografía, ¿no? en su etapa y fase republicana. Yo creo que esa retrospectiva histórica es importante tenerla, ver precisamente lo que fueron los aportes, cómo surgió, cómo se fue desarrollando, cómo fue evolucionando, qué elementos de algún modo u otro fueron tal vez resaltados en otros periodos y que por supuesto son dignos de ser continuados. Y por supuesto en la parte que tiene que ver con la amiga Quisqueya Lora, la parte muy importante de la pedagógica, ¿no? La parte pedagógica, la parte de cómo el museo puede ser un espacio para enseñar valores, puede ser un espacio para educar en el sentido más amplio del término, ¿no? A las futuras y jóvenes generaciones. Nuestro enfoque en nuestra ponencia está bien orientado hacia pues, visualizar el museo como un espacio de trabajo para el historiador. El historiador, por supuesto que hoy estamos homenajeando, celebrando de algún modo u otro lo que fue un anhelo de muchos historiadores de ver, pues, de algún modo u otro su oficio consagrado, digno de todo reconocimiento, pues hoy en día estamos en esta actividad conmemorando, ¿no? La vida de José Gabriel García y con ella su legado, que por supuesto es la continuación del trabajo histórico. En esta conferencia titulada Los museos, espacios de trabajo para el historiador, nos conduce directamente a visualizar los museos en su relación con los científicos y específicamente con los historiadores. En ese orden es válido iniciar nuestra disertación haciéndonos la siguiente interrogante. ¿Por qué los museos constituyen un lugar de trabajo para el historiador o la historiadora? A nuestro modo de ver, la respuesta a esa pregunta se encuentra en dos elementos esenciales del trabajo historiográfico.
Primero, en función de sus recursos, véase de manera concreta los fondos que manejan y administran los museos, hacer estos espacios una herramienta de expresión a partir de las exposiciones que realizan. En ese sentido, podemos afirmar que los museos son en sí mismos un objeto de historia, ya que nos permiten leer de manera más o menos evidente los usos públicos de la historia apoyados sobre elementos clasificados, detallados y conservados que son cuidadosamente puestos en escena para recrear el pasado. Así pues, se resalta la capacidad de los museos para transportarnos en el tiempo a los fines de deslumbrarnos o maravillarnos, ya que estos espacios siempre han permitido a los historiadores la oportunidad de jugar un rol inspirador, estimulando la imaginación de los visitantes, véase sugiriendo sujetos a estudiar, puntos de vista a adoptar o renovar. Estos últimos aspectos, estrechamente vinculados con la práctica museográfica, sitúan la problemática en la que se encuentran inmersos los museos entre un terreno a la vez científico y estratégico, por lo que es fundamental cuestionarse sobre el público hacia donde se dirige la atención para saber qué concepto sería susceptible de dar coherencia a su accionar. Aquí aparecen también, entre otros elementos sobre lo que nos vamos a profundizar, las cuestiones financieras y administrativas que subyacen y pesan de manera significativa en su quehacer. Es evidente que no todos los historiadores poseen ni aplican la misma concepción sobre los museos. Por ejemplo, el historiador de arte, o mejor todavía, el historiador de las cosas banales, suelen utilizar las colecciones para sus proyectos museográficos. Por su parte, el historiador de lo político, de las relaciones interpersonales o de las ideas, se muestran menos a gusto con las piezas, artefactos o reliquias de reservas por no maestras que emplean a fondo los museos de arte. Es por eso por lo que es fundamental subrayar que las relaciones entre el historiador y los museos es ampliamente tributaria de las modalidades respectivas de la escritura de la historia, narrativa o pintura, ciencia o arte, y los planteamientos sostenidos a propósito de objetos e imágenes, ¿no?, en función de las noticias, comentarios y conversaciones que se destacan. Sin embargo, la relación entre el trabajo del historiador y el museo se encuentra fundamentalmente determinada por la distancia que existe entre una tarea intelectual que requiere de la libertad académica en sus condiciones normales de ejercicio y una institución que bajo su forma contemporánea desemboca en una decisión política y comprende regularmente grandes inversiones. Los museos de historia en la República Dominicana y los historiadores. Es evidente que los museos de historia se definen particularmente por su objeto. En efecto, estos por lo regular abordan un gran acontecimiento, un personaje célebre o un periodo significativo de la historia. Tal como podemos apreciar en los casos dominicanos como el Alcázar de Colón, el Museo del Hombre, la Casa Museo de Duarte, la Casa del Manifiesto en Montecristi, el Museo de las Casas Reales o la Casa Paterna de Gregorio Luperón en Puerto Plata, entre otros, los museos de historia se vinculan a privilegiar la atmósfera de una época antes que sus técnicas, a contrario de lo que hacen, por ejemplo, los museos de arte y de tradiciones populares que les son próximos. A partir de esta escogencia se entiende que en los siguientes museos, por ejemplo, el Alcázar de Colón, la Casa Ponce de León en Higüey, en San Rafael del Yuma, el Museo de las Hermanas Mirabal, la Casa Museo de Duarte o la de Gregorio Luperón, por ejemplo, las camas expresan las diferentes versiones del mueble sobre el que se coloca un colchón para mostrar dónde los personajes históricos durmieron o descansaron en sus respectivos periodos. Ciertamente el interés estético o incluso histórico en esta óptica es por tanto secundario, pues en los museos lo que se valora son los objetos que puedan expresar una relación particular entre los actores y la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso del cepillo, ¿no? El cepillo como vehículo, un objeto evidentemente claramente identificable, que su valor reside fundamentalmente en su identificación con el terror a la dictadura trujillista. Desde esta óptica, el objeto es primero una fuente de conocimiento histórico. Su puesta en escena en las salas de exposición conduce a una presentación frecuentemente más pedagógica de los objetos que en los otros museos. Ciertamente se provoca una emoción, pero no en detrimento de la reflexión. Así pues, la importancia de la escenografía se puede ver observada en el Museo de la Resistencia o en el Museo de la Dignidad con la réplica de la silla eléctrica. En ese sentido, destacamos también
por ejemplo, la Galería de Personajes Ilustres, ¿no?, que está en concordancia con las exposiciones gráficas y narrativas elaboradas por prominentes historiadores sobre diferentes procesos en donde se mezclan intereses históricos, patrióticos, artísticos, morales y pedagógicos. Pues tal como lo escribió Philippe Ariès, el museo es el heredero de este tipo de exposición pedagógica. Esa valiosa colección de textos e imágenes al servicio de la juventud dominicana sirve para forjar una conciencia crítica de la lucha y los sacrificios que ofrendaron para la sociedad y por la sociedad para que nuestro país pudiera disfrutar de mayor libertad y justicia social. Sobre esos criterios, los museos se asumen como herederos y continuadores de la memoria que reivindican, ¿no?, poniendo en escena una sucesión cronológica de salas museográficas, siguiendo el concepto de period rooms sobre diferentes jornadas históricas del pueblo dominicano. Tal como lo indicamos anteriormente, los museos deben evocar al visitante una experiencia de transporte histórico de la misma naturaleza que aquella que se puede extraer de las narraciones y testimonios que se reclama. En ese orden, el Museo de Historia satisface poco a poco el ideal del historiador Leopoldo von Ranke, quien decía que había que mostrar en la historia eso que realmente pasó. Desde esa perspectiva, el Museo Nacional de Historia y Geografía constituye un tesoro, pues en sus muros conserva algunos de los más preciados testimonios de la historia nacional, convirtiéndose sus salas y exposiciones en verdaderos talleres para los historiadores o prehistoriadores del país. Destacando la función social de los museos de historia, tenemos el comentario de Laurent Gerberot, expresidente de la Asociación Internacional de los Museos de Historia, quien nos señala que existen dos funciones esenciales que se ejercen y cumplen los museos de historia, así como bien lo señalaba Quisqueya, la informativa y la conmemorativa. La información es de hecho la primera actividad sobre la que actúan los museos de historia, pues buscan aportarle al público un conocimiento sobre el pasado y permitirles relativizar la actualidad por una inscripción en el tiempo. Sin embargo, podemos constatar que los museos también cumplen con otra función, véase la de conservar las huellas del pasado sobre el cual se funda la comunidad. En ese mismo tenor se encuentran los monumentos a los muertos y los lugares de conmemoración. En ese registro se inscriben los museos que son dedicados a la resistencia, a la deportación y o a las guerras civiles. Aquí el conocimiento histórico pasa por lo regular a un segundo plano, pues la emoción debe golpear los espíritus del visitante para que puedan conservar el recuerdo de esos acontecimientos y se pueda hacer entonces un verdadero homenaje a las víctimas. La dirección de estos museos le asignan un espacio importante a los antiguos militantes o combatientes, o en todo caso a los sobrevivientes. La atención se concentra sobre el contenido de las exposiciones y limitan todas las iniciativas de naturaleza a desencantar los elementos, figuras o acontecimientos de la historia que se buscan resaltar, ya que están conscientes de que su esfuerzo está orientado a reunir y exponer los restos de un pasado presente, véase de un pasado que no pasa, ya que está latente en las preocupaciones e interrogantes que cuestionan a las sociedades, tanto en el plano político, militar, ideológico, cultural y social. En ese sentido, subrayamos y valoramos los esfuerzos de los museos que han intentado forjar y entretener una cultura histórica, reivindicando y movilizando las experiencias de los actores que sufrieron los horrores no conocidos dentro de nuestra sociedad y que, por supuesto, enaltecieron a esos personajes de carácter histórico y que impactaron con sus vidas de algún modo u otro, generando referentes y ejemplos para nuestra sociedad. En esos espacios, por lo regular, se tiende a valorar las colaboraciones familiares y personales que se encuentran en conexión con estos tipos de museos y sus características. Es evidente que estos museos buscan interpelar un visitante que es considerado y tratado como sujeto o actor de la historia. Por otro lado, encontramos los museos que poseen un carácter más informativo, los cuales suelen ser más abiertos y flexibles en su forma de presentar o exponer la historia, ya que así lo exige su naturaleza y vocación. Si bien estas diferencias son importantes, todo museo de historia se rige sobre la base de los siguientes criterios. En cuanto a la utilidad de un estudio del pasado para el presente y el futuro,
en cuanto al imperativo de su transmisión para fines cívicos y morales, entre otros, y en cuanto a la eficacia de los dispositivos de exposición, en cuanto a las imágenes y los objetos, etc. Es a partir de la validación de esos criterios que se suelen reflejar en el sentimiento del público cuando los museos comienzan a desarrollar su propia agenda de investigación y de interés, abriendo perspectivas de estudio que pueden llegar a pesar sobre la opinión pública de la sociedad. Dicha concepción pues nos trae a la relación que se establece entre los museos de historia y la investigación histórica. La museografía moderna ha ido revolucionando los espacios, creo que era Quisqueya que lo señalaba, pues cada vez se aprecia más el formato de las exposiciones conmemorativas, dejando atrás el museo visto como un templo de reliquias. El historiador especialista, a partir de las colecciones que posee un museo, puede trabajar en su seno en diferentes áreas y específicamente en el campo de la investigación. Vale decir que el historiador no solamente lo puede hacer desde adentro, ya que en su calidad de investigador y académico puede contribuir de manera voluntaria e independiente con la institución por medio de su crítica con relación al trabajo que realiza el museo. De igual forma puede aportar con su saber en el espacio público a la labor que ejerce el museo. Ahora bien, si está vinculado directamente al establecimiento y su comunicación, el historiador puede asumir el museo como un dispositivo de representación que conviene dominar, ¿no? En el sentido, pues, del estudio histórico, a partir de su saber y su experticia. Es por esta razón que varios museos de historia se han dotado de un consejo científico en el cual se encuentran algunos historiadores procedentes de las universidades o porque conocen a fondo la sociedad y su historia que el museo busca presentar y proyectar. Estos personajes cohabitan en estas instituciones en calidades de actores o testigos, especialmente en los museos centrados sobre la historia contemporánea. Es precisamente por esta vía que las autoridades de los museos logran implicar a los estudiantes en investigaciones puntuales y participan en el encuadramiento de estos aprendices investigadores. Ciertamente ese recurso o apelación de los estudiantes permite llenar la ausencia de una verdadera investigación en los museos, pues son raros los casos, y más en nuestro país, de las instituciones que han podido desarrollar ese sector de actividad de manera autónoma, pues lo normal es que el personal de los museos se limite a la gestión de sus colecciones y por ende no emprenda trabajos de investigación de larga duración. Una colaboración más avanzada sería, sin embargo, necesaria en los campos que tocan la historia de la imagen, de los objetos, entre otros. De igual forma, el trabajo en el museo se vincula con aquel que hace el historiador en los archivos, ya que sus fondos documentales son las fuentes del trabajo histórico. En ese orden se puede orientar la actividad del historiador indicando datos o documentos que son poco conocidos, cuyo aporte constituye una etapa indispensable en la construcción histórica. En ese orden, la integración del historiador investigador en los museos se encuentra legítimamente validada por su labor intelectual. Este aspecto pone de manifiesto que las relaciones entre historiadores y museos, particularmente los museos de historia, puede ser particularmente fructífera y necesaria en el caso de instituciones que no presenten más que una débil parte de sus posesiones en sus salas de exposición, sean estas temporales o permanentes, lo que aplica para la mayoría de los grandes establecimientos en el país que conservan elementos sobre nuestra cultura, política y material. Los museos de historia no son, por tanto, únicamente lugares de divulgación de un pasado que se quiere hacer revivir al público durante el recorrido de sus visitantes, pues como vemos es un espacio propicio para estimular la investigación y la vulgarización histórica. Específicamente por la misión y el rol de orientación que deben jugar los museos, razón por lo que se requiere de sus autoridades no solamente una comprensión y valorización del papel del historiador, sino también una política innovadora de conservación y de exposición que asuma y reconozca la necesidad de integrar a los historiadores para fortalecer sus instituciones. Bien, con esto yo concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, señora Mauri Pérez. Muchísimas gracias por su ponencia denominada Los Museos, Espacio de Trabajo para el Historiador. Es actualmente profesor e investigador en la Escuela de Sociología y en la Escuela de Historia y Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido catedrático a nivel de posgrado en la UAS, Pucamaima e INTEC. Muchísimas gracias. También profesor, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Gracias, señora Mauri, de verdad súper enriquecedor.
Y por supuesto debemos de aprovechar para, saludar a nuestra comunidad, seguidores que están dando sus reportes en Facebook, en nuestra comunidad de Facebook. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya comienzan a hacer sus preguntas y sus comentarios al respecto, dando el visto bueno de esta iniciativa de parte del Ministerio de Cultura. Agradecemos de verdad cada una de sus palabras. Antes de leer lo que ellos nos han enviado, algunas de las personas que nos están sintonizando, pues me gustaría que si alguno de ustedes tiene alguna acotación que formular, yo creo que el señor Gamal Michelén tiene algo que aclarar o abundar. Sí, perdón, todo muy interesante, fantástico. Yo quiero referirme específicamente a dos cosas que mencionó Quisqueya, que son interesantes. Mira, el problema de la africanía, y vuelvo a mi tema que es el arte, de esa negación de la negritud nuestra, que es histórica. Desde 1844 hasta 1930, yo reto a mucha gente a buscar un mulato en una pintura, porque nosotros no creíamos franceses o españoles. Yo creo, por ejemplo, cuando tú hablaste de la discusión, Reina, de Galván con José Gabriel García, bueno, Galván era hispanófilo. Era más fácil vendernos a Enriquillo, perdón, Enriquillo, claro, Enriquillo es Enriquillo, pero es más fácil vendernos a Enriquillo como líder que a Lemba, a Sebastián Lemba, que vino de la tribu de los Calembos, que es un hombre interesantísimo para América completa, pero es negro. Entonces, ese arte lo niega todo hasta que viene una mujer que no se le ha dado el valor por aquello de que la mujer ha sido ignorada. Yo voy a estar 5 meses hablando de mujeres olvidadas en la historia, que fueron maestras de la pintura. ¿Quién conoce a Sofonis Manguizola, a Lavinia Fontana? Fueron maestras reconocidas en su tiempo. O sea, Sofonisba fue la pintora oficial de la corte de Felipe II, no era cualquiera. Ahora, incluso por cierto, este viernes vamos a filmar en Santa Bárbara un videito modesto explicando cómo esa herencia de la africanía ha enriquecido nuestra identidad. Tú mencionaste los Congos de Villamella. Eso se va a hablar en un video breve, con imágenes bien interesantes, porque eso es cierto. Hay una negación de la negritud. Nosotros no hemos negado por muchos años, es un problema histórico. Algunos buscan una razón, y quiero aclarar, la palabra razón aquí no aplica. Nada más que es el Quijote que diga de la razón de la sin razón, porque el racismo es una sin razón, definitivamente, es una cosa irracional. Y es que nosotros no nos independizamos de Haití, perdón, de España, sino de Haití. Y en la mente del dominicano esa es la patria negra. O sea, eso. Ahora, nosotros tenemos una africanía muy fuerte. O sea, eso es parte fundamental de nuestra identidad por ese lado. Y la otra palabra es pedagogía, que me quedé con ella. Recuerda que yo dije en mi ponencia que el Louvre, yo lo considero el principal museo desde el punto de vista enciclopédico y pedagógico. Ahora, mira qué pasa con nuestros museos, porque no ha habido una inversión justa, adecuada. Tú vas a la mayoría de los museos dominicanos, si ellos no crean un dinamismo dentro, después que tú lo viste una vez, tú dices, no, ya yo fui. No es el caso de esos museos en Europa. Tú puedes vivir en el Louvre 2 meses y te va a faltar mucho que ver. Incluso yo tuve el privilegio de visitar el Louvre acompañado por la directora de ese momento, que me llevó a lugares que los visitantes no van. Y yo te puedo decir que he estado muchas veces en el Louvre y yo lo he entendido viendo videos. ¿Por qué el Louvre es enciclopédico? Tiene una razón también histórica. El Louvre se funda, Dios mío, en 1793. O sea, 4 años después de la Revolución. Y recuerda, el siglo XVIII, el siglo de las luces, como lo llama Alejo Carpentier, es el siglo del enciclopedismo. Es cuando Diderot y D'Alembert hacen la enciclopedia. El Louvre es enciclopédico. Eso es una cantera pedagógica para tú aprender. Ojalá lleguemos a ese punto. Los museos nuestros, tenemos una directora de museos aquí, tienen que dinamizarse en actividades, innovando. O sea, que le dé un motivo a la persona para ir. Que le dé un motivo para ir. Hacerlos pedagógicos. Yo, a mí estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegré que lo mencionaras y por eso te lo traigo a colación. Incluso te voy a decir en la parte de la del primer tema de la africanía. Yo le he preguntado a estudiantes míos y le he dicho, bueno, hay 3 figuras, pero yo les digo de 2. ¿Quiénes son los que están a esas esculturas que están frente al Museo del Hombre Dominicano, que es un museo de antropología, no del hombre? Ni es dominicano en sí, porque la dominicanidad no existía en la época prehispánica, el gentilicio. Y después también vino la colonia. Y ellos rápido identifican a Enriquillo, pero no a Lemba. No a Lemba, es un problema.
Es más, yo no recuerdo que me hablaran de Lemba cuando yo era niño, de Enriquillo muchísimo en el colegio. No lo recuerdo bien, yo solo aprendí con el tiempo. Y es nuestro deber entonces trabajar por eso, definitivamente, y hacer nuestros museos más pedagógicos. No es cuánto, no sé si me extendí mucho en esta participación, sí. Si alguien tiene la palabra, muchísimas gracias, don Gamal. Si alguien quiere responderle a don Gamal o abundar, ¿sí, no? Bueno, pues procedo entonces a leer parte de las preguntas y comentarios que hemos recibido en nuestra comunidad de Facebook. Agradecemos la misma, saludamos la cortesía de cada uno de ellos. La señora Amelia Soto dice un comentario: en mi accionar como maestra de la asignatura Historia del Arte Dominicano, siempre aproveché los museos como parte de la didáctica del aprendizaje con los estudiantes, parte de lo que decía la señora Quisqueya. Y precisamente es a Quisqueya que le llega la próxima pregunta de parte del señor Plinio Chaín Rodríguez. Pregunta: ¿cómo debería el historiador concientizar al público para crear un acercamiento sensible a las obras de artes sin procurar un fin pedagógico, sino puramente estético? Vamos a recordar que tienen el muteo. Están muteados ustedes. Sí. Ahí está. Nada, me resulta una pregunta curiosa. No sé si es al historiador o al museógrafo que habría que hacerle una pregunta como esa. Es decir, como historiadora yo me pregunto por qué haríamos un acercamiento puramente estético, entendiendo lo estético como sensibilidad. Yo entiendo esa sensibilidad como un recurso. Pienso que de alguna manera el historiador puede estimular o motivar, utilizar el arte, pero de ahí a que el receptor, pues bueno, lo asuma simplemente como fines estéticos, no sé, siento que escapa un poco de la función. Yo no sé si, bueno, la apreciación de las obras de arte puede tener un fin puramente estético, totalmente válido, pero para la función del historiador yo no lo siento válido. No sé si a lo mejor en algo que yo dije se interpretó como que yo estaba propugnando por algo como eso, no sé. Bueno. ¿Puedo decir algo? Perdón. ¿Cómo no? Adelante. Uy, estoy hablando mucho. Bueno, no, dos grandes amigos opinaron: Amelia, que la aprecio mucho y la respeto, Amelia Soto, y Plinio, que es de nuestro jurado de selección en la Bienal, que ya está terminado su trabajo, porque la Bienal va y está avanzando. Qué bueno. Mira lo que pasa con una obra de arte. Yo creo en la primera lectura de una obra. Eso es raro un ser humano que vaya, bueno, ahora con el gentío que se mete en el Vaticano es un desastre, pero yo he tenido el privilegio de estar casi solo con un empleado, me ayudó, una persona con cierto cargo en el Vaticano, nos ayudó a mí y a mi hermano, de contemplar la bóveda de la Capilla Sixtina, y es sobrecogedora, no hay que explicártela. Cualquier persona que tú llevas se va a quedar mirando hacia arriba, a menos que estén empujando, como hacen ahora, que te llevan como ganado en esos tours que tú no ves nada. Emma no la aprende mejor hasta en una computadora viendo imágenes. Tú sales de ahí te hace un clic cuando tú vas aquí, porque tenías tanto tiempo mirando hacia arriba que perdiste la noción del tiempo. Ahora, ¿para qué sirve el crítico de arte? Amelia es crítica de arte, Plinio es crítico de arte. ¿Para qué sirve el crítico? Para llevarte a más lecturas de la obra. Primero te asombraste con Miguel Ángel, como dijo Goethe cuando la vio, dijo: el que no ha visto la bóveda de la Capilla Sixtina no sabe lo que es capaz de hacer un hombre. Ahora, quiten esa parte. ¿Qué te enseña el crítico? Pero te voy a decir otra: eso es una bóveda, no es un caballete con una cosa plana que tú estás pintando en un taller con aire acondicionado. Él pintó boca arriba. En la Capilla Sixtina se reunían los cardenales en ese tiempo, hay que eligen al Papa 20 veces al mes, y no podía caerle en la sotana una gota de pintura. La dificultad cuando te la van explicando, cómo Miguel Ángel mete 300 y pico de personajes, tú dices: no, pero esto no puede ser. Además, un individuo como Miguel Ángel, que era un necio, que le dice al Papa Julio II, cuando lo va a contratar: es que yo no sé pintar, búsquese a Rafael, yo soy escultor. Gracias a Dios no sabía pintar. Y hace un mural al fresco que hasta del punto de vista técnico, ese otro, tú le explicas lo que es un mural al fresco, se trabaja en jornadas o jornadas de 8 horas. Y después que le explique el crítico, esa es la parte pedagógica, lo ayuda. Mira, yo tengo un grupo que yo le llamo Educando la Mirada. Tu mirada ya tiene un juicio crítico, te lo dio Dios, pero la mirada se educa el oído. Es como aquello que hacía Ravelo, ¿se acuerdan? Que te explicaba
la música, o sea, te hacía, no recuerdo ahora cómo se llamaba, yo cogí el curso cuando era un muchacho, era la apreciación musical. Bueno, hay apreciación artística, el arte se te puede ayudar a que tú digas, concho, pero ahora que yo entiendo, esto es casi imposible de hacer. ¿Qué artista lo haría hoy? Sí. Acostado boca arriba, la pintura le caía en los ojos, él creó un sistema de carpas y cosas para que no le cayera una gota de pintura a ellos. Era tan necio que él hacía sus propios pinceles, no le gustaban los ayudantes. O sea, eso es una obra difícil de creer en nuestra mentalidad facilista contemporánea. Wow, excelente. ¿Quiere alguien más aportar algo, no? Bueno, ok, bueno, recuerden que están muteados, si quieren hablar. Bueno, procedo entonces a leer la pregunta del señor Anthony Stevens Acevedo, que también está en la comunidad de Facebook en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Él dice, reiteramos aquí nuestra pregunta central al señor viceministro. ¿Cuándo podremos los ciudadanos tener disponible el plan de lo que el Ministerio de Cultura del gobierno de Abinader va a hacer en el 2021 y después por mejorar lo mucho que se necesita en los museos históricos dominicanos, especialmente en los más atrasados como el Museo del Hombre? Muchas gracias. Mire, sí. Yo no quiero meterme en el pasado, yo creo en la continuidad del Estado. Pero fíjate, tú vas a eso que llamamos el Museo del Hombre Dominicano, no del todo errado porque así se llama el de París, pero sería mejor, qué sé yo, Museo de Antropología. Mira qué pasa, nosotros recibimos, Reina está aquí, museos con piezas metidas en furgones que llevaban años. Esto no es una crítica a nadie, por Dios, yo no soy gente de eso, que llevaban años encerradas ahí tomando calor, o sea, sin una condición idónea. Mira, cuando se sacó, por ejemplo, ese piano, uno pensaba que se iba a desgranar. Por ese piano tocó se tocó por primera vez el himno, la mesa de la Constitución. Yo creo que se está trabajando porque también encontramos pocos recursos. Y sí hay un plan general y plan para nuevos museos. Viene el Museo Horacio Vázquez en Tamboril, viene el Museo de Cotuí, de lo que ha sacado la Barri en las excavaciones arqueológicas, que hay más de 1000 piezas, y se está trabajando, y se han hecho ya como 5 visitas. Ahora, eso es un proceso que no es tan sencillo. Y lo principal para nosotros ahora es poder recibir y revisar que se está haciendo una comisión. Lo que pasa es que aquí, señores, formar una comisión no es tan fácil. Estamos integrando obras públicas. Bueno, hay que mandarle una carta al ministro. Viene la aprobación de aquello. Yo no quiero involucrarme en esa comisión porque mi cargo tiene matiz político y no quiero, por Dios, que me vean por ese lado, aunque soy arquitecto, para recibir los museos, por lo menos de la Plaza de la Cultura. Yo tengo una reunión el viernes muy importante con respecto a otros museos, a los que están fuera del proyecto del BID en la ciudad colonial. Viene la segunda fase del proyecto del BID, que va a trabajar un proyecto ambicioso. Ahí está incluido el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales y la Fortaleza Osama. No incluyeron en la casa donde estaban las oficinas antes, porque bueno, yo tampoco estaba ahí. Yo estoy adaptándome a lo que está hecho. Y el BID tiene un protocolo de que ellos hacen lo que está estipulado. Yo a veces le he dicho, oye, pero inclúyeme la Casa Ibar. No, no se puede. Y viene el museo que le llaman del mar, pero es el Museo de las Atarazanas Reales, el nombre correcto, que va a pasar, bueno, y eso está hablado y resuelto y todo, de turismo a cultura. Yo pensé que iba a ser en diciembre, no fue en diciembre. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que estamos en una pandemia. A veces me llaman, ¿y por qué la Bienal no se ha hecho? No sé si en diciembre, no se puede hacer en diciembre. Hay un jurado de preselección que ya prácticamente está terminado, solo nos falta que venga la de Puerto Rico, porque por la misma pandemia, la fecha fue en febrero el 8. Irene Esteves, una experta, mujer de un prestigio tremendo, para completarle el jurado de selección, y después estamos alerta con la vacuna para trabajar ya la Bienal, que va a ser un hecho extraordinario. Nuestra Bienal es importante, le voy a decir por qué. La primera Bienal se hace en 1890, no aquí, 1895, en Venecia, la famosa Bienal de Venecia. Nosotros en 1942, quizá por la megalomanía de Trujillo, por la razón que él tuviera, tuvimos Bienal antes que París, antes que Sao Paulo, señor, y antes que La Habana era una capital cultural en América. Entonces, tenemos ese privilegio. Ahora tenemos un atraso de 3 años sin Bienal, debió ser en el 17 y estamos en el 20. Yo les prometo, óyeme, lo que pasa es que yo no soy médico, nada, infiriendo que Dios nos va a ayudar a bajar la curva en este año, que la Bienal no hay motivo para que no se celebre en el 21.
No hay motivo. Lo toco en ese contexto. Ahora, los museos se están trabajando, se están analizando las cosas, pero necesitamos recursos. Y primero, en el caso de la Plaza de la Cultura, recibir eso. No podemos, miren, no hay condición. El Museo de Arte Moderno, que estaba fantástico, está precioso, la verdad. No hay donde colgar un cuadro, o sea, no hay colgadera, hay que pensar en las luces. O sea, estamos haciendo un trabajo con cosas que son elementales. Le pasa a Reina allá también. Ahora, como dato de ir acondicionando un museo, que cuando la vicepresidenta fue Reina, ¿te acuerdas? Que yo le dije, bueno, faltan muchos meses. No, pero no seamos pesimistas. El problema es, ya se restauraron los dos murales que estaban allá deteriorados. Lo hizo John Padovani, que es un experto. Se restauró uno de Clara Ledesma, fantástica. Eso es puro realismo mágico. Y el caso, por ejemplo, del otro, que de Said Nusa y de Carlos Hidalgo, son murales y están restaurados. La Mesa de la Constitución, por las diligencias de Reina, la verdad que fue tenaz, está restaurada. Se hizo un acto para eso, inclusive el Día de la Constitución, conmemorando el 6 de noviembre. Y se está trabajando con otras piezas, con los pianos que están tan deteriorados, y hay esperanza de que van a quedar. Reina me ha dicho eso, o sea, en perfecta situación. Cuando tú vas al CENACOT, el Centro Nacional de Conservación de Documentos, me estoy entendiendo lo que pasa. Si yo explicara lo que va a hacer el ministerio, no acabo. Ese David de Donatello, que fue perdón, la réplica, el David de Donatello está en Florencia. Esa réplica perfecta en bronce que está en el Senacot estaba arrumbada. Yo tengo a John loco ya. Está prácticamente lista para volver, para dar la sorpresa a la ministra de desvelizarla donde estaba, en el vestíbulo del ministerio. Como había una lámpara preciosa que era la época de Trujillo y es patrimonio. Sí. Para tú conseguir esas lágrimas otra vez, está en el Senacot, se está trabajando murales de Vela Zanetti deteriorados. O sea, estamos trabajando, pero la restauración es paciente y costosa. Paciente y costosa. Déjame aguantarlo ahí porque estoy hablando mucho. Me aburro de oírme, me aburro. Sí. Nunca es mucho, nunca es mucho. Muchísimas gracias, viceministro Gamal Michelén. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, por favor. Ha sido enriquecedor de todos los ángulos, todas sus ponencias y todo lo que han expuesto. Agradecemos al Ministerio de Cultura, a nuestro equipo técnico, al Departamento de Comunicación, a todo el mundo que está involucrado en el área de historiadores, por supuesto, para resaltar nuestra memoria colectiva. Y por supuesto, esto ha sido este panel en memoria o rindiendo homenaje al padre de la historia, José Gabriel García, que mediante el decreto del presidente, el número 562-20, emitido por el Poder Ejecutivo, se declara el 13 de enero de cada año como el Día del Historiador, del Día Nacional del Historiador. Ahí está ese libro, a ver, diga usted. Esto es parte de las obras completas de José Gabriel García, que la tengo. ¡Qué belleza! Esto es lectura obligada. Yo quiero uno, eso está precioso. Y portada dura, portada dura, ¿verdad? No, pero está muy bello el libro. Tú sabes que yo tengo problemas, yo no sé si mentales, pero la belleza de un libro me ayuda a leerlo. Yo sé que el contenido es lo importante, pero me gusta que sea generoso físicamente. Bueno, señores, finalizamos así, doña Reina, unas palabras bien breves, por favor. Perdóneme que le diga breve, pero nos están diciendo que ya nos estamos pasando de tiempo. Cierre usted, por favor, con unas palabras. Es una publicación del Archivo General de la Nación con auspicio del Banco de Reserva y un estudio fabuloso de Raimundo Jiménez. Exactamente. Pues el Museo Nacional de Historia y Geografía termina este panel agradeciendo a todos los historiadores e historiadoras de nuestro país. Ya tenemos un día para reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano y reconocemos que es un verdadero apostolado el oficio de historiador en nuestro medio, que no se valora mucho, pero tiene su recompensa poder crear conciencia histórica y el continuar rescatando y conservando la memoria histórica de nuestro país. Así es que gracias a cada uno de los que han hecho posible esta actividad, a la ministra por sus palabras, al viceministro, que activo, que bien, por su exposición. Esto ha sido un agregado de arte bastante significativo y que valoramos. Y especialmente queremos agradecer a nuestros dos colegas historiadores, pero que también han tenido experiencia en el mundo de los museos. Es decir, que sus reflexiones son producto también de su experiencia y creo que a partir de este encuentro
tenemos una idea más clara de cuánto puede hacerse por la educación desde los museos. Y a cada uno del público que ha estado con nosotros, que nos ha escrito, ha reportado su conexión. Gracias, porque a través de la magia también tenemos colegas que están en el extranjero y que nos informan de su conexión. Y esperamos que esta primera actividad del Museo Nacional de Historia y de Geografía haya sido del interés de ustedes y que nos acompañen en la próxima, que será en febrero, el mes de la patria. Así que feliz resto de la tarde para todos y todas. Gracias. Buenas tardes. Viva la República Dominicana.